Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, su fuente favorita de chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que sabemos que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama jugoso, lleno de revelaciones impactantes y secretos guardados. ¿De qué hablamos? Pues nada más y nada menos que de Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que incendió la pantalla y nuestros corazones, y cuya relación, tanto dentro como fuera del set, sigue generando titulares y especulaciones. Sabemos que muchos de ustedes siguen obsesionados con esta pareja, y con razón. Su química era innegable, su conexión palpable. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, el mundo entero se rindió ante el encanto de Sanem y Can. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Qué secretos se escondían tras las sonrisas y las miradas cómplices? Hoy vamos a desentrañar algunos de los misterios que rodean a esta relación. Y no solo eso, vamos a explorar las declaraciones de Demet Özdemir que han encendido las redes sociales y que, sin duda, les dejarán boquiabiertos. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones y confidencias, quiero pedirles un favor muy especial. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Además, si les gusta este tipo de vídeos, no olviden dejarnos un like y compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles las últimas novedades. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y, quizás, alguna que otra decepción. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de intensa especulación. Desde el principio los fans y la prensa, claro, notaron esa química explosiva que emanaba de la pantalla. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple actuación. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que estaban viviendo un romance en la vida real. Y durante mucho tiempo los rumores fueron confirmándose. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, disfrutando de escapadas románticas. Las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos que alimentaban la ilusión de los fans. Parecía que Sanem y Can, la pareja de Erkencikus, habían traspasado la pantalla y estaban viviendo su propio cuento de hadas. Los restaurantes más exclusivos de Estambul se convirtieron en testigos mudos de sus citas, y las playas de la costa turca, en el escenario de sus momentos de relax y complicidad. Los paparazzi no daban tregua y cada imagen, cada instante capturado, era diseccionado y analizado por los fans ávidos de detalles. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad no siempre es lo que parece. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Los rumores de conflictos comenzaron a surgir, las apariciones públicas conjuntas se hicieron menos frecuentes y la tensión entre Demet y Can se hizo palpable. Los gestos de cariño se tornaron fríos, las sonrisas forzadas, y la distancia entre ellos, tanto física como emocional, se hacía cada vez más evidente. Lo que antes era un torbellino de amor y pasión, se transformó en un silencio incómodo y lleno de interrogantes. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que todos se hacían. Y las respuestas, o al menos las versiones, han sido muchas y variadas. Se habló de celos profesionales, de diferencias irreconciliables, de egos inflados y de terceros en discordia. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en un punto intermedio, enterrada bajo capas de rumores, especulaciones y estrategias de marketing. Los medios turcos, conocidos por su sensacionalismo, no dudaron en alimentar la hoguera, publicando noticias contradictorias y alimentando la incertidumbre. Desde supuestos romances de Can con otras actrices, hasta acusaciones de comportamiento poco profesional, todo valía para mantener la historia viva y seguir generando clics y titulares. Ahora bien, lo que ha generado un verdadero revuelo recientemente son las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman. En varias entrevistas y apariciones públicas, Demet ha hablado abiertamente sobre su relación con el actor, revelando detalles que hasta ahora se mantenían en secreto. Estas declaraciones, cuidadosamente dosificadas y estratégicamente ubicadas en diferentes medios, han provocado un terremoto en el mundo del espectáculo turco y han reavivado el interés de los fans internacionales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Demet ha sido muy cautelosa a la hora de hablar sobre la naturaleza exacta de su relación con Can.
No ha confirmado ni negado rotundamente que hayan sido pareja. Sin embargo, ha dejado caer algunas pistas que sugieren que sí hubo algo más que una simple amistad entre ellos. Su ambigüedad calculada ha mantenido a los fans en vilo, alimentando la esperanza de una posible reconciliación, al tiempo que les permite mantener el control sobre su propia narrativa. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Demet habló sobre la presión mediática que sufrieron durante la emisión de Erkenci. Reconoció que la constante atención de los paparazzi y la insistencia de los fans por verlos juntos les afectó mucho. Fue un momento muy intenso, dijo Demet. Teníamos que ser muy cuidadosos con lo que hacíamos y decíamos, porque todo era interpretado y analizado hasta el más mínimo detalle. La actriz también mencionó cómo la presión constante afectó su salud mental, obligándola a buscar ayuda profesional para lidiar con el estrés y la ansiedad. Además, Demet admitió que la química que se veía en pantalla era real. Khan y yo conectamos muy bien desde el principio, explicó. Teníamos una gran química profesional y eso se reflejaba en nuestros personajes. Pero también es cierto que esa química trascendió la pantalla en algunos momentos. Esta sutil admisión ha sido interpretada por muchos como una confirmación tácita de que su relación fue más allá de lo profesional, aunque Demet nunca llega a explicitarlo. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han sido interpretadas por muchos como una confirmación implícita de que Demet y Khan sí tuvieron un romance. Y esto, por supuesto, ha generado un gran revuelo entre los fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a ambos actores, así como de teorías y especulaciones sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Los hashtags #Demet Khan, #Khan Demet y #Erkenci se han convertido en trending topics a nivel mundial, demostrando el fervor que aún existe por esta pareja. Pero las revelaciones de Demet no se detienen ahí. También ha hablado sobre las dificultades que enfrentaron durante y después de la emisión de Erkenci. Ha reconocido que hubo momentos de tensión y desacuerdos entre ella y Khan, y que la relación se vio afectada por la presión y las expectativas. La actriz ha sido cuidadosa en no culpar directamente a Khan, pero sus palabras sugieren que la convivencia no siempre fue fácil. No fue fácil trabajar juntos bajo tanta presión, dijo Demet. Éramos jóvenes, estábamos expuestos a mucha atención y teníamos que lidiar con muchas cosas al mismo tiempo. Hubo momentos en los que no estábamos de acuerdo, en los que nos enfadábamos y en los que nos distanciábamos. La actriz ha reconocido que ambos cometieron errores y que la inmadurez jugó un papel importante en el desenlace de su relación. Además, Demet ha insinuado que Khan no siempre fue fácil de tratar. Sin entrar en detalles, ha hablado de actitudes y comportamientos que le resultaron difíciles de entender y de aceptar. Khan es una persona muy intensa y apasionada, dijo Demet. A veces, esa intensidad puede ser un poco abrumadora. Estas palabras han sido interpretadas como una crítica velada a la personalidad de Khan, conocida por ser impulsiva y, en ocasiones, controvertida. Estas declaraciones han sido interpretadas por algunos como una crítica velada a Khan Yaman. Y esto, por supuesto, ha generado una gran polémica. Los fans de Khan han defendido a su ídolo a capa y espada, acusando a Demet de querer dañar su imagen. Han recordado sus actos de caridad, su compromiso con causas sociales y su talento como actor. Mientras tanto, los fans de Demet han apoyado a la actriz, elogiando su valentía por hablar abiertamente sobre sus experiencias. Han destacado su profesionalismo, su humildad y su capacidad para superar las adversidades. La guerra de fandom se ha desatado en las redes sociales, con insultos, acusaciones y campañas de desprestigio. La situación ha llegado a tal punto que ambos actores se han visto obligados a pedir calma a sus seguidores, instándolos a respetar sus decisiones y a evitar el odio y la violencia en Internet. Pero más allá de la polémica, las declaraciones de Demet Özdemir nos ofrecen una visión más honesta y realista de la relación entre ella y Khan Yaman. Nos recuerdan que detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos, inseguridades y problemas. Nos muestran que el amor no siempre es suficiente y que las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden terminar. Y es precisamente esa honestidad y vulnerabilidad lo que hace que Demet Özdemir sea tan querida por el público. No tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que sus fans valoran mucho. Su capacidad para conectar con la audiencia, su carisma natural y su talento como actriz la han convertido en una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. En conclusión, la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman sigue siendo un misterio en muchos aspectos.
Pero las declaraciones de Demet nos han ofrecido una nueva perspectiva sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Nos han mostrado que aunque la química era innegable y el romance parecía inevitable, la realidad fue mucho más compleja y llena de desafíos. Demet ha dejado claro que su relación con Can no fue un cuento de hadas perfecto, sino una experiencia intensa y llena de altibajos. Ha reconocido que hubo momentos de felicidad y conexión, pero también momentos de tensión y desacuerdo. Y ha insinuado que Can no siempre fue fácil de tratar. Sus palabras, aunque cautelosas, han revelado una parte importante de la verdad, dejando entrever las dificultades que enfrentaron y las razones por las que su relación no pudo prosperar. Estas revelaciones, sin duda, han generado un gran revuelo entre los fans y la prensa. Pero también nos han ofrecido una visión más honesta y realista de la relación entre Demet y Can. Nos han recordado que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y problemas. Nos han mostrado que el amor, aunque poderoso, no siempre es suficiente para superar los obstáculos y que las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden llegar a su fin. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Sabemos que este tema es muy apasionante y que genera muchas opiniones diferentes. Queremos agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Ahora, queremos invitarlos a que nos dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que está siendo honesta o que está tratando de dañar la imagen de Can Yaman? ¿Creen que realmente hubo un romance entre ellos o que todo fue una estrategia de marketing? Nos encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, queremos pedirles que nos ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Gracias por vernos y hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque a veces tarde un poco más de lo esperado. Y no se olviden, manténganse sintonizados para más chismes jugosos y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.